Vamos a continuar con nuestro sermón expositivo, como venimos en el libro de Joel. Hoy nos corresponde el pasaje de Joel, capítulo 2, del 28 al 32. Damos gracias también por los que nos visitan. La Iglesia Bautista Reformada, Congregación La Iglesia, les da gracias por asistir hoy y confiamos que el Señor hable a sus corazones. Joel 2, del 28 al 32. Mientras lo busca, recuerde que vamos en una serie, entonces un sermón está unido al otro sermón y hace 8 días hablamos de una misericordia nueva. Hoy vamos a hablar de el Espíritu de Dios en el corazón y vamos a exponerlo a la luz del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como esta profecía de Joel ya se cumplió una parte y otra parte se va a cumplir al final de los tiempos. Entonces vamos a leer Joel 2 del 28 al 32. Si lo tiene, voy a leerlo para ustedes. Dice la escritura así: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos, Dios, que tu iglesia sea edificada no solo en este lugar, sino en todo lugar donde se predique el evangelio. Y pedimos de manera especial, Señor, que tu Espíritu hable a nuestros corazones, nos enseñe, Señor, las Escrituras. Que las Escrituras sean fielmente expuestas, tal como tú las diste a tus profetas y a tus apóstoles, Señor, y que hoy podamos ser edificados como iglesia, aprender de la importancia del Espíritu Santo, Señor, en el corazón de tu pueblo y sobre tu iglesia. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. El Espíritu de Dios en el corazón, el Espíritu de Dios en el corazón. Seguiremos estudiando entonces. Dijimos hace 8 días que Dios da 2 respuestas al juicio que Él envió y habla. La primera parte era sobre una misericordia nueva y cómo Dios, en el proceso de todos los seres humanos que Él salva, lo primero que hace es que ordenar sus vidas. Él viene a ordenar la vida de los creyentes, luego empieza a restaurar a través de su misericordia, pero no llegamos solamente hasta ahí. Es necesario que en nuestro caminar con Dios el Espíritu Santo sea real. Algunos dicen que las iglesias bautistas no predicamos del Espíritu Santo, no le tenemos en cuenta, pero definitivamente todo lo que hacemos lo hacemos porque Él obra en la vida de nosotros. Él es el agente en la salvación, el agente en la regeneración, el agente en la santificación, y Él es quien realmente hace la obra completa en la vida del creyente. Entonces vamos a ver esa segunda respuesta. Primero, se emitió un juicio, luego dio una oportunidad de volver a Él y ahora se desborda en su amor. No solo perdonará el pecado de Israel, sino que vendrá a morar y a habitar en su remanente. Mire lo que dice al final del versículo 32. Dice: como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Es importante que tengamos en cuenta la palabra remanente. Está refiriéndose exclusivamente al pueblo de Dios, en este caso Israel, pero también se está refiriendo a los gentiles que serían añadidos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué podemos decir eso? Porque él usa 3 términos en ese versículo. Primero, dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Ahí están los judíos. Pero cuando dice: como ha dicho Jehová, y entre el remanente, ese remanente van a ser los gentiles que van a entrar a ser parte de ¿qué? Del pueblo de Dios, para conformar lo que hoy en día se conoce como la iglesia o el Israel espiritual del Señor. Hablar del Espíritu de Dios es algo demasiado grande para un hombre, tengan en cuenta eso.
ningún predicador, ningún hombre, por más que pueda tener las capacidades, puede decir que hablar del Espíritu Santo sea fácil. Solo Él mismo puede hablar de Él mismo. Es decir, el Espíritu Santo es el único que puede hablar de quién es Él, de su grandeza, de su gloria, de su poder, de su hermosura y de una palabra que casi no escuchamos de parte de Dios, de su ternura. Porque el Espíritu Santo es la parte, algunos le llaman, no de manera incorrecta, como la Cenicienta de la Trinidad, es decir, el que trabaja, el que hace toda la parte del trabajo. Recuerden el plan de salvación. El Padre escogió en la eternidad, el Hijo ejecutó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo aplica esa salvación en los creyentes. No hay nada, no hay ninguna palabra ni nada que se pueda comparar a la obra de Dios de la salvación en el corazón de un pecador. Es increíble que Dios ama al pecador, pero aparte de eso lo sostiene durante su vida cristiana, dándole el Espíritu Santo para aquellos que Él llamó a esa salvación desde antes de la fundación del mundo. Este pasaje que vamos a mirar ahorita versículo a versículo debe ser estudiado a la luz de los dos testamentos. ¿Por qué? No se puede estudiar solamente en el Antiguo Testamento, quedaría incompleto, porque hay una parte que no se ha cumplido de esa profecía, y no se puede estudiar en el libro de Hechos capítulo 2, que es donde Pedro usa la profecía de Joel, porque tampoco está completo allí. Es decir, nos va a llevar ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento, a Hechos, y al final vamos a terminar ¿dónde? Donde debe terminar, donde se cumple la profecía completa. No hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. Él es quien hace todo lo interno del hombre en cuanto a la salvación. Vamos a mirar un texto base antes de entrar al pasaje, y acompáñeme a Génesis 2:7 para entender allí la obra del Espíritu desde el comienzo de las Escrituras y desde el comienzo de la humanidad. Primero citemos Génesis 1:2, que todo el mundo lo conoce. La tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo estuvo en la creación de todo lo que existe en este mundo, en este planeta. Y luego pasamos a Génesis 2:7, donde aparece la palabra aliento. Dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea que se usa allí es neshama y significa viento, aliento vital, inspiración divina, intelecto, alma, espíritu, aquel que respira y soplo de vida viviente. Es decir, el hombre vive y respira porque Dios quiere. Y todos los seres humanos, independientes que sean salvos o no, tienen la imagen de Dios, y es su espíritu el que les permite vivir. Se ha comprobado que cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo pesa más o menos. Menos. Cuando el alma sale, el espíritu que vuelve a Dios, el cuerpo pierde algo, pesa menos. Yo sé que están pensando que todos los muertos pesan, pero eso es cierto, pero sí es una verdad científica, sí pesa menos. Así sea poquito, ese aire que salió, ese aire va a hacer que pese menos. Ahora, ¿por qué pesa más? Por la descomposición, tengan en cuenta eso. Pero estamos hablando desde el instante, el momento en que parte, y hay esa separación entre el alma y el cuerpo queda pesando menos porque es aire. Entonces, el espíritu humano fue puesto ese día que Dios hizo al hombre, y es la parte espiritual. Recuerde, somos seres terrenales y seres espirituales. Todos somos seres espirituales. Por eso el ser humano está buscando de alguna manera algo, alguien, objeto, persona, cosa, lugar que llene su vida espiritual, y no lo va a encontrar hasta que Cristo venga
a su corazón. No lo va a encontrar. Angelología, astros, zodiaco, cartas, que se tome algo, haga lo que quiera, pero no lo va a encontrar hasta que Cristo sea real en él. El hombre respira por el aliento de Dios puesto en él desde el momento que viene a este mundo. Así como el hombre nace en pecado, nace con un alma o con un espíritu que es lo que lo distingue de toda la creación. Por ello tiene la imagen de Dios y la capacidad, escuche, de pensar, de razonar, de sentir y de saber que es un ser que hace parte de este mundo. Eso nos diferencia de los animales y eso nos diferencia de la naturaleza vegetal, que tenemos ¿qué? Un alma, espíritu que Dios ha puesto en el corazón de los hombres. La promesa de Dios de enviar a su espíritu es real para los creyentes. ¿Quién envió el espíritu? Ya vamos a entrar al pasaje. Estamos haciendo una introducción para poder conectar con lo que vamos a ver hoy. La pregunta es, ¿quién envió al Espíritu Santo? La respuesta es sencilla, el Padre y el Hijo, no solo el Padre, y lo vamos a leer en las Escrituras. Acompáñame al libro de Juan, que es el más exacto en esa información que necesitamos para entenderlo. Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién rogó al Padre? El Hijo. Y según este pasaje, hasta ahí parece que fuera solo el Padre el que lo da. Versículo 26 del mismo capítulo 14 de Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Vuelve y juega. Parece que fuera solo el Padre. Pero vamos a 15:13 y encontramos, dice, 16:7. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Entonces el Espíritu Santo ha sido enviado, ¿por quién? Por el Padre y por el Hijo. No solo por el Padre, algunas personas dicen que solo el Padre, pero la Biblia dice que ambos lo enviaron. Entonces vamos a mirar los puntos de hoy. Vamos a dividir el sermón en 3 partes. Y el primero lo vamos a ver en los versículos de Joel capítulo 2 del 28 y 29 y le llamamos el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa, versículo 28 y 29. Voy a leerlos otra vez. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es fácil ver lo que está diciendo Joel y es fácil entender que no sucedió en el momento en que él está hablando en el siglo VIII antes de Cristo. No sucedió. Otras cosas que leímos del capítulo 1 y capítulo 2 sí sucedieron allá, la plaga de langostas, luego la invasión de Asiria, la invasión de Babilonia, pero esta parte no sucedió allá. ¿Por qué? Empecemos por algo claro, y es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre personas escogidas específicamente con un propósito. Abraham, Isaac, David, Salomón, todos ellos tuvieron la presencia del Espíritu Santo. De hecho, David dice, el Espíritu ha hablado por mí, él dice en los Salmos. Pero en el Nuevo Testamento no es algo para personas especiales, sino para toda la iglesia. Todos los creyentes deben, y si son creyentes verdaderos, ¿tienen a quién? Al Espíritu Santo. El derramar del Espíritu Santo, como profetizó Joel, tuvo su cumplimiento en el Pentecostés de la iglesia primitiva. Es decir, este texto 28 y 29 no lo podemos entender si no vamos al libro de Hechos capítulo 2. Tenemos que ir allá obligatoriamente. Ahora, vamos allá, pero mientras lo va buscando,
La palabra Pentecostés viene de penta, que significa 5, en este caso 50. Es decir, la promesa que Dios dio a los discípulos es que después de que Él se fuera, el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Vino 50 días exactos. Si a alguien le gusta estudiar la historia, fueron 50 días exactos. Por eso se llama ¿qué? Pentecostés, para los que no sabían. Ese día de Pentecostés la iglesia primitiva fue inaugurada. Así pasa con todos los creyentes. El día que el Espíritu Santo viene a su corazón, esa persona nace de nuevo y es inaugurado su corazón en el reino de Dios. Se puede decir que ese día la persona es una nueva criatura, una nueva vida. Después de esto de que estamos hablando, Pedro interpreta esa palabra después. Note que en Joel dice y después de esto. ¿Después de qué? De todo lo que iba a pasar en el Antiguo Testamento y apareciera Cristo, entonces iba a venir ¿quién? El Espíritu Santo. Pedro está interpretando Joel. Acompáñeme a Hechos 2, versículos del 16 al 20. Del 16 al 20. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro está viviendo el cumplimiento de la profecía de Joel. Él interpretó la palabra después como los tiempos en que Cristo vendría a la tierra, y esos tiempos terminan con la venida de Cristo por segunda vez. Los que ya vieron la escuela teológica saben que los últimos días comienzan con Cristo y terminan con Cristo. Los últimos días comenzaron cuando Cristo vino a la tierra a enseñarnos su ministerio, su evangelio, y terminan cuando Él regrese. ¿Por quién? Por la iglesia. En el pasaje que Pedro está usando allí, en el momento en que descendió el Espíritu Santo de una manera única y especial, tenga en cuenta eso. El derramar del Espíritu Santo era para fundar la iglesia, para testificar de Cristo, para hacer notorio que todo lo que ellos oyeron y vieron que hizo el Mesías provenía de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo vino ese día de manera masiva? Porque Dios lo había dicho, porque Jesús le dijo a los discípulos: vayan y esperen. Esa es la promesa del Espíritu Santo. También les dijo que no quedarían solos, que Él les enviaría al Consolador. También les dijo que el Consolador los acompañaría durante todas las generaciones hasta el regreso de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo ha estado desde hace 2000 años ejerciendo su ministerio. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Alguien lo recuerda? Glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Él no se lleva honor, aunque lo merece porque es Dios. Él no se lleva ningún reconocimiento, aunque es Dios, pero lo hace ¿qué? Glorificar a Cristo. Mostrar que lo que Cristo dijo y vino y hizo era ¿qué? Cierto. El apóstol Pedro entonces está citando las escrituras del Antiguo Testamento, afirmando que se está cumpliendo ese día lo que dijo el profeta Joel. Los judíos presentes conocían el pasaje, gramática y contexto histórico. Los judíos que están escuchando la predicación de Pedro ese día conocían el pasaje de Joel. Y hay una frase, voy a estar para allá y para acá, si usted tiene su Biblia toca así, para allá y para acá. La frase de Joel cuando dice sobre toda carne, cuando dice ahí que sobre toda carne, sería sobre hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Dice que profetizarán. El término profetizar no se refería a predicciones. No quería decir que todos iban a ser como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, no. Se refiere a la predicación del evangelio. Todas las personas que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés se constituyeron luego como la iglesia de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo es el que puede hacer posible que nosotros como cristianos hablemos la palabra de Dios.
Hablemos el Evangelio. Cuando habla de sueños y visiones, tenga en cuenta esto que es muy importante. Estos fueron necesarios mientras el canon de la Escritura se cerraba. Es decir, habían sueños y habían visiones. Ese tipo de revelación de Dios terminó cuando el canon se cerró. ¿Qué es el canon? La Biblia, los 66 libros. Cuando el canon se cierra, no hay necesidad que Dios hable más por visiones o por sueños. Esa es una lucha en el pueblo cristiano, sobre todo en el evangelio falso, donde la gente dice que Dios le habló por un sueño. Entonces, hay varias formas de entender eso. Una, si el sueño tiene que ver con algo que usted vive o hace, es simplemente el producto de a veces de la actividad que estoy haciendo. Cuando yo trabajaba estucando paredes, entonces me soñaba estucando, ¿sí? Otros sueños pueden provenir del mal, eso también es cierto, y pueden haber sueños de Dios, escuche también, pero ¿dónde está el asunto delicado? Hacer de un sueño una doctrina, ese es el peligro. Y por eso bíblicamente no podemos estar de acuerdo con los que enseñan que los sueños traen doctrina, jamás. La doctrina está completa de Génesis a Apocalipsis. No hay revelación nueva. Entonces puede que Dios le hable a usted personalmente, no es descabellado, pero tiene que ser algo de mucho cuidado. ¿Cómo voy a entender lo que Dios me está hablando? ¿Sí? Pero no es que usted trajo una nueva revelación, un nuevo entendimiento de algo, porque Eclesiastés dice no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya está escrito. Apocalipsis condena al que aumente y condena al que quite. Mateo también lo dice, no se puede añadir y no se puede ¿qué? Quitar. La palabra es completa. Miremos un pasaje interesante del Antiguo Testamento que nos ayuda a entender esto. Jeremías 31. Jeremías 31 del 33 al 34. El profeta está hablando del nuevo pacto, que es lo que está pasando en Pentecostés, y es lo que profetizó Joel. Le repito, Jeremías habla del nuevo pacto, que es lo que profetizó Joel y que está sucediendo en Hechos. Jeremías 33, 31, 33 al 34. Lo leo, mire lo que dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, vuelve y usa el mismo término, dice Jehová, daré mi ley donde, en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la obra del Espíritu Santo, aunque no está escrito ahí, es la obra del Espíritu Santo. Él pone en la mente del corazón su ley, en el corazón, perdón, y en la mente la ley de Dios, y dice que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y mire el 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no recordaré más de su pecado. Voy a explicar un poquito ese texto porque toca explicarlo. Lo que el profeta está diciendo es referente a la iglesia, por eso es el nuevo pacto. ¿Cuál? La iglesia. En el Antiguo Testamento todo el pueblo no conoció a Dios. En el Nuevo Testamento toda la iglesia debe conocer al Señor. Cuando habla en Jeremías 34, cuando dice que desde el más grande y el más pequeño, no se refiere a tamaños, sino a tiempo. Es decir, en la iglesia, el creyente más nuevo tiene al Espíritu Santo y el creyente que lleve más años también tiene al Espíritu Santo. No es que el uno lo tenga más que el otro. Lo que pasa es que hay un proceso de santificación diferente en cada uno de ellos. Y un texto del Nuevo Testamento que habla de lo mismo es Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas, y es que verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué quiere decir todo esto? El Espíritu Santo es el único que hace que cualquier persona pueda entender las Escrituras. A través de la lectura, a través de un audio, a través de una predicación en vivo, la persona puede entender las Escrituras, no por el que enseña, eso es lo que quiere decir, sino por la obra directa de él en el corazón del creyente. ¿Por qué es bueno hablar de eso? Porque nos evita que los predicadores se vanaglorien o nos vanagloriemos del mensaje que estamos dando. Y termina dándosele la gloria ¿a quién? A Dios, siempre. Entonces, si usted entiende algo de este sermón, no es por mi capacidad, no es porque yo hice un estudio, es porque el Espíritu Santo quiere que usted lo entienda. Y lo pone en su corazón porque sabe que usted lo necesita para la edificación de su vida, no solo en este nuevo año, sino quizás toda su vida. Volvamos a Joel, al texto base. Dice: también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí no está hablando de los que sirven en la iglesia. Por eso es importante estudiar bien las Escrituras. Esto hace referencia al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque eran los sirvientes de los judíos. Porque no era solo para los judíos. ¿Quiénes eran los siervos y las siervas de los judíos? Gentiles. Personas que no hacían parte del pueblo de Israel. Eran los sirvientes de ellos. Eso quiere decir que no hay distinción de razas. Por eso la iglesia está compuesta por gente de todo pueblo y de toda nación. Aquí no hay clases sociales, aquí no hay clases políticas. En las iglesias no existe, o por lo menos en las iglesias de sana doctrina, no existe clase política, no existe clase obrera, no existe dinero. Si usted tiene harto, dele gracias al Señor, y si tiene poco, dele gracias al Señor. Si usted es de izquierda, es su problema. Si usted es de derecha, es su problema. Si es de centro, es su problema. ¿Cómo usted va a dar cuentas a Dios? Pero la iglesia no hace proselitismo. La iglesia no hace acepción de personas, ciegos, sordos, mudos, de toda cultura, académicos, sin academia. ¿Pueden tener a quién? Al Espíritu Santo, porque la salvación es de Él. En el contexto del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, como les dije ahora, era derramado sobre personas, no sobre todo el pueblo de Israel. En la iglesia es diferente. El Espíritu Santo es derramado sobre todos aquellos que son salvos, sin importar el tiempo que llevan. El Espíritu Santo ha sido dado al creyente y a la iglesia. En el creyente, mire lo que hace. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16 del 8 al 9. Juan 16 del 8 al 9. Vamos a leerlo. Juan 16, 8 al 9. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Juan mismo lo explica. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Escuche esto. La obra principal del Espíritu Santo está en esos versículos. Primero, convencer al hombre, al ser humano, que es un pecador. Lo convence de pecado. Uso el mismo ejemplo que usted me ha escuchado los que llevan años en la iglesia, y uso el mismo ejemplo porque uno siempre tiene los mismos ejemplos como predicador, y es el hombre adúltero que tiene su amante y él nunca lo ve como mal. Al contrario, él se jacta y disfruta, entre comillas, su pecado. ¿Y cuál es su intención y su tarea? Tratar en lo posible que su esposa no sepa y que nunca se sepa que él tenía una amante. Esa es su mente carnal. Cuando el Espíritu Santo llega a ese adúltero,
viene convicción de pecado. Y el Señor empieza a inquietar su corazón y su mente, y él empieza a pensar por primera vez en su vida que es malo, que está cometiendo algo terrible, porque la esposa que ama y que es la mamá de sus hijos merece todo el respeto, y empieza una forma interna hermosa de traer convicción de pecado. Pongo ese ejemplo. De justicia quiere decir que hubo una justicia, que se hizo justicia sobre ese pecado. ¿En quién se hizo justicia? En Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Y de juicio, ¿sabe quién tiene claro que habrá un juicio? Los creyentes. El mundo se ríe, se burla, creen que nunca va a suceder, pero usted y yo sabemos que va a haber un juicio. Puede ser al final de esta vida, o puede ser si el Señor viene en esta generación por nosotros. Pero que lo va a ver, lo va a ver. Ahora, ¿quién trae esas convicciones? El Espíritu Santo. Leamos qué más hace el Espíritu Santo en el creyente. Juan 16, Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es importante y es muy bonito cuando un creyente lo vive. Si a usted le gustan los detalles, note dos detalles en el pasaje. El Espíritu, con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Él mismo da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula. Es decir, el Espíritu Santo le habla a su espíritu humano y le da certeza que usted es un hijo de Dios. Nadie se la puede dar, ni la iglesia, ni el predicador, ni las obras que usted haga. Nadie se la puede dar, ¿solo quién? El Espíritu Santo. Es la obra de Él. ¿Cómo le da esa convicción? Revelándole el plan de salvación, revelándole al Señor Jesucristo. Acuérdese lo que dijo Jesús. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará la enseñanza de la Biblia completa y se la enseñará a usted. Y le enseñará cómo encontrar a Cristo en la Biblia. Y Cristo está en Joel, y Cristo está en Abraham, y Cristo está en David. Eso es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él es quien ilumina al creyente para andar en la verdad. Juan 16:13. Juan 16:13. Si quiere leer algo sobre el Espíritu Santo, lea Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Ahí les dejo eso para que lo lean. Pero leamos Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Mire tan bonito, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en el 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí ve el ministerio del cual es? Glorificar a Cristo. Y en el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos dice la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo para nuestra vida. Vamos a ver la segunda parte, y es la promesa por cumplir. Entonces, recapitulemos para no enredarnos. Versículo 28 y 29 de Joel se cumplen en Pentecostés, en la predicación ¿de quién? De Pedro. Ahora le pusimos el segundo punto, la promesa por cumplir, es decir, los dos versículos que vamos a mirar no se han cumplido. Ya se cumplió la mitad de la profecía, falta la otra mitad de la profecía y vamos a ver cómo se cumple. 30:31 de Joel. Daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día ¿qué? Grande y espantoso de Jehová. Ese día no ha llegado.
Acuérdese que lo vimos en el primer capítulo de Joel, que lo describe grande, terrible, espantoso. Ese día no ha llegado. Va a llegar, claro que va a llegar. Entonces, vimos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora observemos lo que vamos a aprender de estos dos versículos. Primero, los profetas hablaban en un futuro que incluía tanto la iglesia en la tierra como la iglesia en el cielo. Si usted lee las profecías, una parte era para la tierra y otra parte era para el final de los tiempos. Ya conocemos el término escatológico, escatología, que es el fin de los tiempos. Para nosotros es tiempo de ¿qué? De esperanza. Para los impíos es tiempo de condenación. Dios va a cumplir lo que los profetas dijeron, así como el Espíritu Santo vino en Pentecostés y lo mostramos por el libro de Hechos, así en la consumación del tiempo, se cumplirá todo lo que las Escrituras dicen del regreso del Señor. Volvamos a Hechos para hacer la conexión con la parte final. Capítulo 2, 19, 21. Volvamos a Hechos 2, 19, 21. Dice: daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes se venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Las mismas palabras de Joel. Note esto para poder avanzar. No se cumplieron en Joel, no. Tampoco se cumplieron en Pentecostés, no se han cumplido. ¿Cuáles señales hubo en Pentecostés? Las lenguas, que no era otra cosa que idiomas, 16 naciones reunidas y hubo idiomas, no lenguas como la gente cree espirituales, sino idiomas. Ahí están los nombres de las naciones si usted quiere leerlo. Y ahora dice que van a suceder estas cosas, pero tampoco sucedieron. ¿Qué señales hubo en el Nuevo Testamento? Liberación de demonios, sanidad de enfermos, agua en vino, milagros y milagros y milagros. Esas fueron las señales que el reino de Dios había llegado a la tierra y que Jesús era Dios. Pero estos no se han cumplido. Vamos a mirar entonces. No dice que esta profecía, algunos dicen que esta profecía se cumplió en la muerte de Jesús. Vamos a mirar Mateo 27, 45, lo cual tampoco encaja según la Escritura. Fue algo momentáneo, porque obvio que el que moría no era cualquiera. Mateo 27, 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas? 3. Esto dura más de 3 horas, lo que está profetizando Joel. Entonces, esto es algo que se cumplió en el momento de la crucifixión, no más. Además, Lucas, que es el autor de Hechos, no dice que en Pentecostés se cumpliera esta palabra. Relata que el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea y hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos es eso, el cumplimiento de la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Vamos a mirar entonces otros textos que nos dan luz sobre esta profecía. Mateo 24:30. Y luego vamos a ir al texto clave que ustedes ya conocen, que es Apocalipsis. Mateo 24:30. Entonces, ¿sí ve lo que dice? Con ese entonces ya usted tiene mucho que aprender y yo también. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, o sea, su segunda venida. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese día que está ahí, que nadie lo sabe, ni siquiera Cristo, dice la palabra, ni siquiera el Señor Jesús. Ese día se cumple la profecía. Entonces vayamos a Apocalipsis 6, 12, 13 y ahí vamos a terminar una parte de este sermón. Apocalipsis 6,
12, 13. Espero que vayamos en orden y que vaya entendiendo la importancia de conocer las Escrituras y justificar con las Escrituras lo que estamos hablando. 6, 12, 13. Miré cuando abrió el sexto sello. 6, 12, 13. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo gran terremoto. Ahí está la profecía de Joel. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ese es el cumplimiento de lo que Joel está diciendo. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos lo va a mostrar. Ahora, este pasaje hace parte de los 7 sellos que encontramos en Apocalipsis. Y este es el quinto. Es decir, este es el sexto. Como ya vimos Apocalipsis, les queda más fácil la explicación. Hay varios paralelos de 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Dijimos que siempre las primeras eran como advertencias y que las últimas se desarrollaban ¿dónde? En el día final. Normalmente la séptima es en el cielo, ¿no? También dijimos eso, que algunas veces la última parte es ¿dónde? En la eternidad. En este caso es el día del Señor. Apocalipsis 6, 12, 14, Juan anuncia allí un gran terremoto. Vamos a verlo despacio esos 2 versículos porque no son fáciles de explicar. Juan anuncia allí un gran terremoto. Han pasado 5 sellos. Esos 5 sellos afectaron la humanidad. ¿Se acuerdan los caballos? El caballo que representaba la guerra, el otro el hambre y el otro la muerte. Son 3, no nombré el cuarto que es el primero, que es el blanco, que representa a Cristo. Justo antes, cuando el Señor aparezca, sucederán cosas que no han sucedido, iglesia. El lenguaje simbólico de Juan es para descubrir lo terrible que será el día del juicio. Vamos a mirar el trasfondo escritural que Juan usa, o si no, no lo vamos a entender. Juan está usando el Antiguo Testamento para sustentar su visión, lo que él vio. Él vio eso y dice, ¿cómo le explico a estos judíos? Entonces él tiene que acudir ¿a qué? A las Escrituras. Y vamos a ir a ver varios pasajes. Primero Ezequiel 38, 19. Ezequiel 38, 19. Vamos bien de tiempo. Dice, porque 38, 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, aquel tiempo es al final, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. ¿Sí ve? El profeta está anunciando. Miremos Joel 2:10, la profecía de Joel 2:10. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna, ¿qué? Se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Isaías 13:10. La gente escucha estas palabras y le da miedo, pero nosotros sabemos que es un tiempo de ¿qué? De esperanza para nosotros. Isaías 13:10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Isaías 34:4. Eso es lo que tiene Juan en mente cuando él está explicándole Apocalipsis a las iglesias de esa época. Isaías 34:4. Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Se ve que habla de los higos? Ahora les explico cómo fue ese, o cómo da a entender Juan ese momento. Y por último, Ageo 2, del 6 al 7. Ageo está en la Biblia, bueno, solo que es difícil de encontrar porque casi no lo leemos. Aún para mí es difícil encontrarlo.
Sofonías y Ageo, capítulo 2 del 6 al 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones, ¿quién es? Cristo. Y todos los profetas y todos los versículos que leímos apuntan al tiempo final. Los profetas están diciendo que eso sucedería el día que Cristo regrese. Creemos que es suficiente evidencia para entender lo que Juan quiere explicar a través de las escrituras de Apocalipsis. El universo entero quedará afectado, la tierra sufrirá un cambio completo. Ese es el gran día del Señor, en el que ocurrirán eventos catastróficos de enormes proporciones. Cuando hablamos de Apocalipsis en la escuela, dijimos que una gran parte de los sucesos de Apocalipsis están sucediendo en la tierra. Es decir, ¿usted ha escuchado noticias de terremotos los últimos años? Sí. ¿Usted ha escuchado de hambres? Sí. ¿Usted ha escuchado de guerras? Sí, las hay todo el tiempo. ¿Ha escuchado de violencia donde los hombres se matan unos con otros? Sí. Pero nada de eso es comparable al día final. Es un día, no es un día eterno. Es un día como cualquier otro en que el Señor aparecerá en las nubes y sucederán una cantidad de cosas que el hombre no alcanza a entender, que mostrarán que ese día es el día final. Es el día del juicio del Señor. Voy a explicarles algo sobre las imágenes y la realidad de Apocalipsis como Él nos lo enseña. La redacción de Juan revela que está muy familiarizado con las enseñanzas de los profetas y con el discurso de Jesús en Mateo. Es decir, Juan tiene claro lo que está diciendo y conoce lo que va a pasar en los últimos tiempos. Por un lado, el lenguaje que Juan emplea es difícil y no puede tomarse al pie de la letra, es decir, no es literal. Todo esto que estamos hablando no es literal, es simbólico. Por otro lado, ocurrirán algunos trastornos inusuales en la naturaleza cuando se detenga el tiempo cósmico y comience la eternidad. Ese es el asunto. El día del Señor se acaba el tiempo. Ya sabemos que el tiempo fue creado para nosotros. Antes de Génesis 1 no había tiempo. ¿Qué había? Eternidad. Y al final de Apocalipsis 22 se acaba el tiempo y vuelve a vivirse ¿qué? La eternidad. No comenzar, continúa. Esto es muy bonito cuando uno lo entiende. Entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21 se llama tiempo. Ese es el tiempo. No hay más. El resto se llama ¿qué? Eternidad. Pero escuche, usted y yo y todos los seres humanos que han pasado por esta tierra, estamos y estuvieron en un pedacito de esa eternidad. Increíble que desde allá hasta acá solo sea un fragmento de tiempo en la eternidad. Eso es lo que somos nosotros, un pequeño tiempo en la eternidad. ¿Cuánto le tocó a usted? Todavía está aquí, entonces lleve cuentas. ¿Sí? Usted todavía está aquí. 30, 39, 40, 50, no sé, mi mamá que tiene 80, 79, 79, es la que más lleva aquí y es el tiempo de ella. Ese es su tiempo. De eso se trata entender Apocalipsis. Es un tiempo de esperanza, donde el Señor nos está llamando a una vida santa, a una vida en comunión. Un terremoto sacudirá el universo para indicar que la creación de Dios está íntimamente involucrada con el día del juicio. Obvio, al ser el último día y al cambiar el tiempo real al tiempo cósmico, tiene que la tierra estremecerse. No es un terremoto de 6.7 ni de 7.8. Es algo muy diferente lo que va a pasar ese día. El escurecimiento del sol y la luna, escuché, no es el resultado de un eclipse transitorio. No es que la luna se puso y tapó el sol, nada de eso. No fue la luz,
sino las tinieblas las que dominaban en el principio de la creación. Es decir, Juan se está refiriendo a que otra vez, que cuando Cristo venga por su pueblo, el mundo que quedará ¿en qué? En tinieblas. No tendrán luz. ¿Qué hace el sol? Dar luz. Él está usando una simbología. No es que el sol se va a oscurecer como usted se imagina. No, es que el mundo incrédulo va a darse cuenta que estaba ¿en qué? En tinieblas. Así será para los no creyentes cuando llegue el juicio. Ahora, las estrellas que caen del cielo se comparan con higos verdes que el viento sacude de los árboles. La imagen no es de estrellas cayendo al cielo, a la tierra, porque eso es imposible. Hay estrellas más grandes que la tierra. Si una estrella cae al cielo, a la tierra la puede acabar. No, no se trata de eso. La imagen es de estrellas que caen. En realidad es un desplazamiento completo de las estrellas en el espacio, porque la tierra se estremece al venir el Señor. La atmósfera que nos ofrece este cielo azul que usted ve va a desaparecer como una hoja enroscada de papel, lo dicen los profetas. Se enrollará para dar lugar al cielo nuevo y a la tierra nueva. ¿Para quién es el cielo nuevo y la tierra nueva? Para los creyentes. Para los otros está el lago de fuego, dice la Escritura. No hay cielo nuevo, no hay tierra nueva para ellos. Terminemos con unos comentarios que Juan hace. El sol se volvió negro como sayal o como silicio hecho de pelo. El silicio era una tela negra que usaban los judíos en el Antiguo Testamento para expresar dolor y aflicción. Se la ponían y era de pelo, o sea, áspera. Si usted se pone una camisa negra y ya eso cuando hace sol se acalora, imagínese cómo será algo negro en puro pelo de animal y por debajo tiene ¿qué? Cuero. Póngaselo sin camisa y verá. O sea, era representando la aflicción. En tiempos antiguos lo hacían ellos. Las personas en momentos de luto llevaban sayal, se llama sayales, para demostrar su dolor. Pero la tela también sugería que la sociedad estaba desequilibrada y debe enderezarse. La oscuridad en la sociedad ese día terminará y será juzgada. Eso es una amenaza de juicio. La tela negra representaba eso. La luna se volvió roja, el sol se volvió negro. La escena sugiere la inminente calamidad que caerá sobre las personas. Es decir, todo lo que tiene que ver con los astros, luna, sol y estrellas, tiene que ver con la luz que alumbra a este mundo físico. Y en Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene ya no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? Luz de vida. La luz de este mundo no estará más. No habrá más Cristo, no habrá más iglesia, no habrá más Espíritu Santo y será el final. Terminemos con el versículo 32 de Joel, el tercer punto. Dice Joel 2:32, que es el último versículo, que es el que nos compete más a nosotros. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿qué? Será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Pedro dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algo importante que usted tiene que resaltar en el versículo de Joel es la elección, porque habla claramente del remanente. No dice que todo el mundo sería salvo, sino un remanente al cual él habrá llamado. Son aquellos que Dios llama los que pueden invocar el nombre de Cristo. Recuerde lo que dice el salmista, que la oración de los impíos es abominación a Jehová. Es decir, Dios no escucha oraciones sino de ¿quién? Sus hijos, su pueblo. Por eso usted y yo podemos orar con confianza. Podemos orar con tranquilidad sabiendo que Él nos oye. Efesios 4:30, muy conocido.
Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? No es el día que te salvas, es el día final. ¿Por qué se puede decir eso? Porque Romanos dice que la creación está esperando la redención también, y nuestros cuerpos mortales tampoco han sido redimidos. El creyente es redimido en su alma, primero aquí en la tierra. Cuando muere, es redimido en la eternidad completamente. Se reúne cuerpo y alma en la venida ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces Pablo aconseja, dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido ¿qué? Sellados para el día de la redención. Los sellados son los mismos escogidos que habla la Biblia. Los sellados son los mismos llamados que habla la Biblia. Los sellados son los mismos santos que habla la Biblia. Los llamados son los hijos y el pueblo de Dios. Recuerde esta palabra que voy a decir porque la vamos a usar. En el entretiempo de la primera y la segunda venida, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el entretiempo. ¿Cuál es el entretiempo? Desde que vino hasta que regrese. Es decir, hay esperanza, iglesia, para nosotros y para aquellos que están en el mundo perdidos hoy. Sigue habiendo esperanza. Estamos en el tiempo de la gracia. El término que se usa allí para invocar en el hebreo es kara, y su significado es llamar a alguien por su nombre. Por eso Pedro lo dice diferente. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús o Jesucristo. No hay salvación sino en Jesús. También significa acosar a una persona. Acóselo, clame, búsquelo. Llamarle en oración y construir una relación con Él. Eso es invocar el nombre del Señor. ¿Qué pasa con el mal entendimiento de esos términos? Que algunos piensan que invocarlo es cuando usted tiene un problema. Señor, ayúdame, por favor. Es que tengo un problema económico, es que tengo un problema de salud. No. Recuerden que no tenemos un Dios bombero, sino un Dios de relación. Él espera que usted y yo lo invoquemos todos los días. En casa, cuando todo está bien y cuando todo está bien. No, bien, no mal, bien. Siempre está bien. Hay dificultades, hay cosas difíciles, pero nosotros no estamos mal. Tenemos al Señor. Cerremos con las aplicaciones sencillas de este tema. Solo el Espíritu Santo nos guía a una relación verdadera con Dios, porque Él es Dios. Yo comprendí eso hace muchos años, sin tener el estudio que hoy en día, gracias al Señor, he podido aprender, solo por gracia y por la misma obra del Espíritu Santo. Alguna vez me quedé pensando cómo el ser humano realmente puede entender a Dios si es carne, si somos carne. Claro, tiene que estar dentro de mí para que Él pueda comunicarse con Dios mismo, con el Padre y con el Hijo, y realmente darme entendimiento. Ahí está Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Ante quién? Ante el Padre y ante el Hijo. No hay salvación en otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Hechos 4:12. No hay salvación en la religión, no hay salvación en las obras, no hay salvación en solo que usted dice yo voy a la iglesia. No, hay salvación en Cristo. Algo más, estamos viviendo un tiempo de gracia. Aprovechémoslo, iglesia, para adorar a nuestro Dios. No lo desperdiciemos. No se enrede en este mundo. Es fácil enredarse. Es fácil echarle la culpa a las circunstancias. Es fácil echarle la culpa al que duerme a su lado o a la que duerme a su lado. No le eche la culpa, por favor, que ellos no son culpables de nuestra falta de relación con Dios. Es personal. Finalmente,
El Espíritu Santo es quien administra los medios de gracia para el creyente y solo por ellos podemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué son los medios de gracia si alguien de pronto no lo sabe? La oración, la adoración, la congregación, la comunión de los hermanos, el estudio de las Escrituras, la Santa Cena, el bautismo y otros más que no me llegan ahorita, pero es decir, todo lo que hacemos como creyentes está administrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darnos crecimiento, para darnos conocimiento del Señor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios